El viernes estuvimos predicando acerca de una fase, se podría decir, de la segunda fase de los creyentes en su llamado. Así que hoy vamos a seguir y quiero que todos por favor pongan atención, que estén quietecitos por un rato para que Dios nos bendiga con su palabra. Padre Celestial, en este momento yo como siervo tuyo me pongo en tus manos para bendecir a tu pueblo. Te pido, mi Señor, que me inspires para poder hablar de tu palabra y que esta palabra pueda causar impacto, pueda tocar el espíritu de mis hermanos para que al salir de aquí salgamos diferentes. No solamente emocionados, sino convencidos de que tú tienes un llamado especial para nosotros los creyentes y que nos quieres dar a conocer tu palabra en una forma más particular para ser victoriosos en este mundo. Señor, me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice Marcos, después que oyó el mensaje que predicó Dani, dice, no sabía yo que había tanto de Jericó. Aleluya. Y el domingo pasado nos bendijo Dani con la palabra del Señor. En realidad, de la única manera que podemos ser bendecidos es metiéndonos a la palabra. Metiéndonos y metiéndonos cada día más y más en la palabra. Y estamos hablando acerca de Abraham. En Génesis hay un buen número de capítulos que cubren la vida de Abraham. Y como hemos dicho, cuando Dios habla de Abraham, siempre habla de Isaac y de Jacob. Inclusive en el Nuevo Testamento dice que tiene que ver con la resurrección, cuando nos hablan de Abraham, Isaac y Jacob juntos. Si no nos dijera el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento que cuando se está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, Dios se refiere a la resurrección, nosotros no sabríamos de qué está hablando. Pero el Espíritu Santo dice que cuando Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que está hablando de la resurrección. Ahora, debe de llamarnos la atención porque cada vez que leemos algo en Génesis, es como una semilla de algo. Todos tenemos que saber eso, que en Génesis toda verdad que está expresada en él es una semilla de la verdad que va a crecer a través de toda la Biblia y que su cosecha está en Apocalipsis. No hay libro más maravilloso, hermanos, que la Biblia. Y la Biblia, cuando nos habla de todas estas personas, porque inmediatamente después de que la Biblia registra la creación, comienza a hablarnos de personas. Comienza a hablarnos de nombres, que fulano engendró a sutano, sutano a mengano y mengano a perencejo. Así va toda la línea. Y Dios, de algunos de ellos, nos muestra su vida en una forma particular. O sea que hace resaltar cosas que ellos hicieron. Y yo creo con todo mi corazón que lo que Dios nos muestra en su palabra a través de todas esas vidas no es tanto doctrina, porque algunos creen que Dios solo sabe darnos doctrina, pero más que todo Dios lo que nos muestra a través de las personas es experiencia. En inglés es experience. O sea que Dios nos pone a todos esos personajes para que nosotros leamos su historia, pero esa historia es una historia divina, es una historia que lleva revelación para nosotros, porque resulta que al estudiar la Biblia de cada uno de esos personajes, venimos siendo nosotros. O sea que cuando leemos a Abraham, somos nosotros. Nosotros somos los Abrahames. Cuando leemos de Isaac, nosotros somos los Isaacs. O Isaaques, dijo aquel. Somos los Isaaques, somos los Isaacs.
Cuando leemos de Jacob, pues nosotros somos los Jacobs. Si leemos de José, nosotros somos los Josés. O sea que Dios nos puso en la Biblia infinidad de personajes, pero para que nosotros entendamos que son las experiencias que tenemos que pasar. Así que cuando leemos de Abraham, Isaac y Jacob juntos, si ustedes recuerdan, hasta lo ilustré poniendo a unos hermanos entrelazados de sus brazos, para demostrar que antes que Dios termine de hablar de Abraham, ya está hablando de Isaac, y antes de terminar de hablar de Isaac, ya está hablando de Jacob, lo cual significa que no son tres experiencias diferentes las que Dios nos quiere mostrar a través de esos tres personajes, sino que nos quiere demostrar que hay son aspectos de una experiencia corporativa. Si me pone atención va a aprender, porque yo me dedico a estudiar la Biblia en una forma muy minuciosa, y le voy a encargar a un diácono que me consiga una agüita, por favor, porque ya saben que el pastor le gusta tomar agüita mientras habla, porque dice que esa es la mejor terapia para que uno tenga voz hasta el último día de su vida. Hay muchos predicadores que yo he conocido y no lo digo para que me traigan agua, pero hay muchos predicadores que yo he conocido que no se cuidan su garganta, y después de gritar muchas veces y tomar agua fría, se quedan sin voz. Sin embargo, con agüita al tiempo, uno puede estar remojando las cuerdas vocales y mantener una voz para toda la vida. Yo quiero hablar toda la vida, hasta el último día de mi muerte. Pero que no quiero que me vaya a pasar como a un pastor que estaba predicando: si tú te murieras hoy, ¿estás listo? Y se murió en el púlpito él. De veras. Si ustedes ven en el YouTube ahí, pongan pastores que han muerto predicando, y ustedes van a ver que muchos pastores se han muerto predicando. Les da un infarto al corazón. O sea que la tarea del pastor lleva presión, pues, porque si no confiamos en Dios, no vamos a descansar en Él para saber que es Él el que bendice al pueblo, y nosotros nos vamos a preocupar y creer que nosotros somos los que tenemos que bendecirlos. Por eso cada vez que subo al púlpito oro, y yo sé que es Dios el que los va a bendecir a ustedes, porque el hablar del hermano Carrillo se vuelve el hablar de Dios. Por eso invoco el nombre del Señor, para que yo solo sea el canal, así que no me voy a preocupar. Pero si en caso, ¿verdad?, me muero un día predicando, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pues aquí voy a caer y ustedes van a venir a ver. Si ya me fui, pues solo me dicen adiós. Pero yo creo que todavía no. Yo creo que todavía me va a dejar predicar el Señor otro tiempo. Volvamos al mensaje, porque ese era un comercial. Volvamos al mensaje, y es de que Dios nos pone a Abraham para que nosotros en una forma particular examinemos cada cosa que Él hace, pero con un objetivo: que aprendamos de todo lo que Él hizo, que aprendamos a hacerlo nosotros. Y eso se llama experiencia. Si usted lee algo de Abraham, por favor, aplíquelo a su vida, porque eso es lo que Dios quiere, que cuando leamos esa historia de él, porque él es el padre de la fe, entonces a él lo usa Dios para hablarnos a nosotros de todo lo concerniente a la fe. Si Dios nos quiere dar lecciones de fe, va a usar siempre a Abraham. Y por eso dice que si nosotros tenemos la fe de Abraham, hijos de Abraham somos. Amén. Físicamente los judíos son descendientes de Abraham. Físicamente los árabes son descendientes de Abraham. Espiritualmente nosotros somos descendientes de Abraham por creer. O sea que el hecho de creer nos hace a nosotros ser hijos de Abraham. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar en esta tarde la fase número 2, así le vamos a llamar, la fase número 2, porque la primera fase es entender que Dios llama a todos los que Él ha escogido y predestinado. Él los llama.
Entonces, la primera fase para nosotros es el llamamiento y es entender que nosotros tenemos un llamamiento corporativo para expresar y representar a Dios. Voy a repetirlo porque esto es importante saberlo. God called us because He chose us and predestinated us before the foundation of the world. Por eso nos llama. O sea que a todos los que Él escoge y a todos los que predestina, Él los llama. Y el llamado es cuando uno está aquí en la tierra, a uno los llama de 6 años, de 5 años, a otros los llama de 20 años, a otros los llama cuando tienen 30 años, a otros los llama cuando tienen 40 años, a otros los llama cuando tienen 60 años. Y algunos los llama hasta que ya están para morirse. A veces están en una cama en el hospital y el Señor ahí les habla, aceptan a Cristo y el llamado, ese yo le llamo el llamado del buen ladrón, ¿verdad? El que se muere creyendo en Cristo, ya en el momento acepta cuando ya se va a ir el llamado del ladrón, pero del ladrón bueno, ¿verdad? Porque hay un ladrón bueno en la cruz ahí, ¿verdad? Había un ladrón malo y un ladrón bueno. Y el ladrón bueno, aunque gastó toda su vida y se la acabó en lo que no convenía, de último recibió a Cristo y le dijo el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, sí que el llamado de Dios no lo define ninguno de nosotros. No decide nadie cuándo lo va a llamar Dios, es Dios el que llama. Y vimos en el último mensaje que el llamado se origina en Dios. O sea que es Dios el que se aparece a Abraham cuando él vivía en Mesopotamia. Vimos que Mesopotamia quiere decir entre ríos, que es ahora donde es Irak. Allí era Mesopotamia, allí era donde vivía Abraham. Y de ahí en Mesopotamia, en medio de todos los ríos, ahí lo llamó Dios, a pesar que esa era una tierra diabólica, una tierra llena de adoración a dioses ajenos, una tierra demoníaca, pero allí lo llamó Dios a Abraham. Lo cual significa que el llamado de Dios se inicia en Dios mismo, valga la redundancia. Y Dios de ahí lo sacó. Le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. Y hemos leído que Abraham no respondió inmediatamente. Vimos que Abraham, para responderle al llamado de Dios, le tomó bastante tiempo. Yo me imagino a Abraham como aquel que está trabado en el lodo y que quiere salir. Quiere salir y está trabado en el lodo, pero de todas maneras ahí agarrándose de todo, sale. Así le pasó a Abraham. No respondió inmediatamente, hasta me he atrevido a decir que, esto no lo dice la Biblia, pero yo me atrevo a decir que lo llamó cuando tenía unos sus 30 años. Y salió hasta que tenía 75 años. O sea que Abraham se tardó 45 años para responder al llamado de Dios. Y aparte de eso, ya vimos también que aunque le costó responder al llamado, caminó mucho tiempo de este lado, ¿verdad? Ahora me van a entender mis palabras. Caminó, aun cuando Dios ya lo había llamado, caminó mucho de este lado del río. Porque él tenía que pasarse al otro lado del río, ¿verdad? Y él caminó bastante de este lado, hasta que tuvo un encuentro más cercano con Dios, atravesó el río. Lo cual significa, hermanos, y con esto quiero que comprendan lo que dije al principio, que esa es la vida de nosotros. Que nosotros cuesta que respondamos al llamado de Dios. O sea que Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Mire, de veras, si no es que haya aquí alguno de esos, a lo mejor aquí entre nosotros está y por eso Dios le está hablando, que le ha hablado desde su juventud, le ha dicho entrégame tu vida, le ha dicho, y ahí está el terco, la terca, ahí está que no le entrega su vida a Dios, y Dios se la ha pedido todo el tiempo. Pero como no decide ella, ni decide él, sino que realmente el que decide es Dios.
lo va llevando a uno, lo va llevando y va permitiendo que le sucedan muchas cosas. Y Dios tuvo que tratar duro con Abraham para que Abraham cruzara el río. Estoy repasando los mensajes anteriores. Resulta que Dios le dijo que se fuera de ahí de Ur de los Caldeos para Canaán, que era una tierra que fluía leche y miel y que Dios la había escogido para él. Pero resulta que Abraham no respondía y hasta miedo tenía. ¿Sabe por qué le digo que tenía miedo? Porque el que se lo tuvo que llevar fue su papá. Su papá fue el que le dijo, ¿saben qué? Vámonos, porque ¿te acuerdas, Abraham, que hace 10 años me contaste que Dios te habló y te dijo que te fueras para Canaán? ¿Y qué pasa que no respondes? De seguro le haber dicho a Abraham, ¿sabes qué, papá? Yo qué tiempo me he querido ir, pero tú me detienes, ¿verdad? Porque así se llamaba Taré. Taré era el papá de él y Taré quiere decir el que me detiene. O sea que cuando Dios lo llama a uno hay muchas cosas que lo detienen, ¿verdad? A algunos Dios les habla y le dice, dame tu corazón, y el marido la está deteniendo. Hay hermanas que ya el Señor les ha pedido, dame tu corazón, sírveme, sígueme, pero el marido la detiene, se llama Taré. No, se llama tarado, pero le dicen Taré. Pero le dicen Taré, con más cariño, y lo detiene. Y resulta que Abraham, Dios lo llamaba y le decía, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te he escogido para vivir, y atraviesa el río. Pero él seguía con sus deleites, seguía con sus opiniones, seguía con sus cosas. Y como no salía, entonces el papá le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir, pero no salía. Y el papá diciéndole, como aquel que arregla cajas para moverse y no se mueve. ¿Ha visto usted que algunos están que se mueven de casa y que arreglan todo y lo meten en cajas y todo, y de repente no hayan a dónde irse? Pero no se oye, va, padre. Y ahí los tiene el Señor encajados. Ahí están con cajas y no se pueden mover. Entonces Dios tuvo que hacer algo porque vio que no se movían, y Él recogió a Harán. Así se llamaba el hermano de Abraham. Se llamaba Harán, que quiere decir sequedal. Solo imagínense cuál era el ambiente que lo rodeaba a Abraham. Sequedal, el que me detiene. Y si le sigo diciendo, Lot, velo. Ur era lo único positivo, quería decir luz. Pero Caldea, demoníaca. Entonces yo quiero que por favor entendamos en esta tarde el mensaje, porque es en ese ambiente negativo donde Dios te llama. Y gracias a Dios que Dios permite que nos pasen cosas a veces negativas para que respondamos al llamado de Dios. Porque muchos, si todo les fuera bien, hermano, jamás responderían al llamado de Dios. Pero Dios produce circunstancias negativas y a veces permite que uno se enferme, a veces permite que uno, hermano, pase por cosas duras y el ambiente que lo rodea todo sea negativo, pero es porque Dios, hermano, lo está llamando. Y oiga, a veces uno, aunque todo es negativo, más duro se pone uno. Y sin embargo, Dios te sigue llamando allí, y así estaba llamando a Abraham, y Abraham no respondía. Le tuvo que quitar a su hermano mayor. Y cuando le quitaron su hermano mayor, yo creo que el papá entendió más que Abraham. Y dijo, vámonos, porque Dios ya empezó a matar. Vámonos, Abraham. Y dice la palabra del Señor que agarró a todos, pues, y se los llevó y dijo, vámonos para Canaán. Pero resulta que en vez de que Abraham dijera, ok, papá, ahora sí agarraste la onda, ahora vamos a cruzar el río, no dijo nada Abraham. ¿Qué pasó? Se murió el papá. Adelantito ahí le quitan al papá, y entonces es cuando Abraham agarra la onda.
porque le quitaron a su hermano, le quitaron a su papá y haber dicho, antes que me sigan quitando a los demás o que me recojan a mí, mejor atravieso el río. Y gloria a Dios, porque la Biblia registra que atravesó el río. Ahora sí podemos empezar a ver una nueva etapa en la vida de él. Leamos Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Porque al fin se animó a atravesar el río. ¿Cuántos de aquí son atravesadores del río? Que son hebreos. Hebreo quiere decir cruzador del río. Por la fe, Abraham, mire cómo es Dios tan lindo. Para que tú te des cuenta que aun cuando tú eres duro, aun cuando tú no respondes inmediatamente a lo que Dios te ha llamado, mira cómo habla Dios de ti. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Oiga esto. Fíjese qué lindo, que Dios sabe que eres duro. Dios sabe que cuando Él te habla, cuesta que respondas. Él sabe que cuando te ha llamado, pones excusas. Pero cuando ya obedeces, mira lo que dice Él de ti. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo no quería. Y Dios me hizo que quisiera. Tú no querías, tú no me vas a decir a mí que tú sí querías. Tú tampoco querías, porque aquí estamos todos los que no queríamos. La gente nos mira aquí en la iglesia y dice, ¡ay, tan lindos esos hermanos, tan preciosos! Si éramos los que no queríamos. Pero gloria a Dios, que Dios, hermano, honra su trabajo. Porque es Dios el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Es Dios el que pone el amor en nosotros hacia Él. Es Dios el que hace toda la obra en nosotros, aleluya. Y después que Él logra lo que Él quiere, Él dice, qué bueno que son obedientes, aleluya. A su nombre. Para que veas el Dios que tienes. Mira el Dios que tienes. No me digas que tú eres, tú no me puedes presumir a mí, porque yo tampoco te puedo presumir a ti. Aquí ninguno de nosotros puede ser presumido. Aquí lo único que puedo decirte es lo que decía Charlie. Aquí todos con rabo de paja. Cualquiera que se acerque al fuego se quema. Aleluya. Ninguno de nosotros puede presumir. Es Dios el que hace la obra en nosotros. Es Dios el que te da fe. Es Dios el que te da fortaleza. Es Dios el que te hace creer. Es Dios el que produce todo lo positivo en tu vida. Y luego que lo ha logrado, dice, me obedeció. Si Dios platicara contigo y te hablara de mí, te diría, y Gilberto me obedeció. Así te diría. Porque es Él. Aleluya, que es Él. Por eso Él tiene toda la gloria. Por eso Él tiene toda la honra. Por eso cada vez que cantamos debemos de humillarnos y decirle gracias, Señor, porque tuya es la gloria y tuya es la honra. Si fuera de parte mía, ¿qué tiempo se hubiera colgado la toalla? Pero te doy gracias porque eres tú el que me has producido fe. Cámbiale nombre ahí, hermano, y pon el tuyo. Cámbiale nombre ahí y pon el tuyo. Ahí dice por la fe Ramiro. Amén. Por la fe Ramiro, siendo llamado, obedeció. En todos los cultos se dormía. Pero Dios dice obedeció. Ponle tu nombre ahí. Por la fe Armando, porque Armando ni quería. El Gilmar diciéndole, vámonos vos, vámonos a la iglesia vos. No, vos, es que ahora me duelen mucho los pies vos, me voy a quedar. Pero luego que viene a la iglesia, el Señor dice, por la fe, Armando, siendo llamado, obedeció. Yo estoy impresionado, hermano. Yo estoy impresionado
que la experiencia nuestra esté en la Biblia. Cada personaje. Y por eso, hermano, cuando tú lees, tú tienes que considerar lo que Dios te está enseñando. Si Dios te habla de Abraham, es para que tú sepas tu vida. Si Dios te pone a Abraham de ejemplo, es para que tú sepas que tú eres Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Ahí me podría quedar en ese mensaje porque solo quiero hablarte de lo que te sucedió. Porque tú tienes que preguntarte, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aquí en medio de todos estos locos? Hablando en serio, hazte la pregunta. Porque aquí estamos locos, hermano. Si tú le preguntas a los de allá afuera, ¿qué creen ellos de nosotros? Dice, locos y de remate. Dice. Como salió ese anuncio que dice que le dijo la novia al de la batería, ¿verdad? La batería o yo, dice. La batería o yo. Y él dice, ¿saben qué hizo? Dice, dio un redoble. Dice. Dio un redoble cuando le contestó. La batería o yo. La batería. Dios, hermano, te dio fe. Te dio fe. Eso lo podemos leer en Judas 4, ¿eh? Leamos Judas 4. Judas 4 es el versículo 4 porque solo tiene un capítulo. Pero si ponen ahí Judas y leemos vamos a ver si es Dios el que nos dio fe, para ver si somos Abrahames. Judas 4. O Judas 2, ponme mejor. Sí, solo hay uno. Solo hay uno. Ahí está. Misericordia y paz y amor, versículo 3. Por ahí tiene que estar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. O sea que la fe es, dígalo, la fe es dada. Ah, como que está aprendiendo a hablar. La fe es dada. La fe es dada. Mire, esa es una palabra en español, pero parece como que fuera que un niño está aprendiendo a hablar. La fe es dada. La fe te la dieron. Eso es lo que quiere decir, mire. La fe que ha sido una vez dada. O sea que no puedes presumir de decir, yo soy un hombre de fe. Ahí te dice el Señor, no, yo te la di. Yo te la di. Regresemos a Hebreos 11:8, porque queremos entender la segunda fase, porque Abraham, su primera fase fue oír la voz de Dios y obedecer. Su segunda fase es vivir por fe, vivir por fe. Nosotros no solo tenemos que obedecer al llamado de Dios, sino que tenemos que aprender a vivir por fe. Y vivir por fe está en contraste con el vivir por vista. Vivir por fe está en contraste con el vivir por vista. Lo cual significa que vivir por fe y vivir por vista están en contraposición el uno del otro. O vives por fe o vives por vista. Entonces, cuando hablamos de vivir por fe, no estamos hablando de nada interno, estamos hablando de algo externo, afuera de nosotros. Por la fe, Abraham siendo llamado. O sea que Dios lo llamó y él obedeció y salió al lugar que había de recibir como herencia. Ahora, notemos porque Dios nos pone a nosotros un personaje con cosas físicas, para que entendamos nosotros cosas espirituales. Porque a él le van a dar una herencia. Y la herencia que le van a dar es una tierra. Pero lo tremendo, y nos debe de llamar la atención, es que a Abraham le van a dar una tierra que está ocupada. ¿Verdad? Porque ese es otro asunto.
Que te digan a ti, ¿sabes qué? Esa tierra es tuya y está llena de gente. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es que es mía y la tienen ellos? Y sin embargo Dios le dice a Abraham, Abraham, y si tú lees dice que ahí estaban los cananeos. Y ahí ponen a un montón de esa gente con esos nombres, los fereceos, los cereceos, y todos los feos estaban ahí. Y Dios le dice, yo te voy a dar esa tierra por herencia. ¿Qué significa para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento que Dios haya ofrecido una tierra ocupada a Abraham? Ahora nosotros tenemos que entender, porque Dios nos quiere enseñar una lección. Dios quiere que nosotros entendamos qué significa que a Abraham por fe le dan de herencia una tierra que está ocupada y ocupada de enemigos. Imagínense. Y por eso dice que él sale sin saber a dónde va. Pero sale por fe. Qué bonito, ¿verdad? Porque a nosotros nos dicen que somos gente de fe y eso es fácil entenderlo. Porque dicen, es fe, es creer. Qué bonito. Pero ya cuando te dicen, y te voy a dar la herencia. Pero resulta que para que tengas esa herencia, vas a tener que poseer la tierra. Amén. Y nosotros sabemos la historia, porque la historia se va desarrollando a través de los libros de la Biblia. Y cuando les toca ir a reconocer la tierra, mandan a 12. ¿Sí o no? Van 12 a reconocer la tierra. Y resulta que 10 vienen totalmente decepcionados, porque no van a creer que es fácil poseer la tierra. 10 vienen decepcionados, pero 2 vienen alegres. 2 vienen cantando, porque solo 2 agarraron la onda. La mayoría de hermanos no agarran la onda. La mayoría de hermanos no saben lo que es vivir por fe. Es la minoría los que aprenden a vivir por fe. Porque aquellos al regresar, 10 dijeron, no se puede. Imposible lo que nos están diciendo que vamos a poseer esa tierra. Si cuando fuimos, son gigantes. Los que la tienen son gigantes. Además, nosotros parecemos como langostas al lado de ellos. Y miren, y empezaron a dar todas las excusas. Pero venían 2 que hasta venían alegres, ¿no? Esos 2 que venían alegres habían entendido. Ojalá que hayan aquí de esos 2. De esos 2 que entienden. A esos 2 venían, alabaré, alabaré. Y se les quedaron viendo todo, ¿no? Porque para vivir por fe hay que estar locos. Si tú no estás loco, tú te afliges, hermano. Mire, el que está cuerdo anda afligido, pero el que anda loco, hermano, anda, aleluya, gloria. Y mire, pero no, mira, ¿por qué estás así? Él no le importa. El que es de fe, hermano, no vive por vista. Esos que fueron a reconocer que eran solo 2 y uno se llamaba Joshua y el otro se llamaba Caleb, así como Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb. Ellos 2 venían con un reporte positivo y ojalá que en esta hora entendamos pues que él salió por fe. Cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, nosotros no sabemos nada. Pero gloria a Dios que no somos nosotros los que definimos, sino que es Dios el que define. Porque cuando uno viene, hermano, cuando usted por primera vez se acerca a la iglesia, usted empieza y lo primero que le llama la atención a uno es ver a todos los brincones. Pero no los brincones enojados, no que los brincones esos que siempre alaban a Dios. Hermano, si algo cuando uno empieza su vida cristiana le llama la atención, es ir a la reunión y ver que todos están brincando de alegría y él está todo enojado y todo hasta triste llega a la reunión y le molesta y dice, pero y estos tienen que estar locos para que estén haciendo todo esto. Ya no digamos si alguien lo toma el espíritu, hermano, y empieza a hablar en lenguas, peor la cosa. Uy, esto es brujería. ¿A dónde me vine a meter?
Amén. Pero cuando ya se va quedando y Dios le va hablando, y Dios le va hablando, y Dios le va hablando, hermano, y después dice, y yo que cómo hablé de estos locos y ahora yo soy el loco aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Salió, obedeció, le dijeron que se fuera a recibir herencia. Pero lo tremendo, hermano, es de que cuando le dijeron que se fuera a recibir su herencia, no le dijeron a dónde iba. Pero creyó. Él sabía que Dios no lo estaba engañando. Cuando uno viene, hermano, a la vida cristiana, les digo una cosa, yo me recuerdo, cuando yo empecé a tener ya uso de razón, porque yo acepté a Cristo cuando estaba de 6 años y no entendía muchas cosas, pero cuando ya empecé a tener uso de razón, yo me recuerdo que fui a una reunión y que estaba gloriosa. Esa reunión cantaron como cantaron hoy los hermanos. Yo vi que unos estaban hasta brincando y saltando y aplaudían y todo. Y yo todavía no tenía esas experiencias. Yo todavía parecía palo, ahí rígido. Nada me movía, ¿verdad? No decía yo, esta locura no me tiene que entrar a mí. No, de todo, pero menos esto. ¿Y verdad? Y me resistía. Y cuando miraba que todos cantaban, yo dejaba que todos cantaran y miraba que todos aplaudían. Y un día me di cuenta que yo no aplaudía, pero que estaba moviendo el pie. Ay, dije, oh, ¿cómo está esta cosa aquí? ¿Será que tengo tic o qué va? Pero el asunto es de que me recuerdo que en mi escaso conocimiento de Dios, yo salí ese día. Yo salí y me recuerdo que me fui por la calle, nunca se me va a olvidar. Yo caminaba siempre en esa calle para la casa y me fui caminando y empecé a llorar. Empecé a llorar cuando iba ya no estaba ni en la reunión, pero ya voy para allá y empecé a llorar y le empecé a decir a Dios que de ahí en adelante, que yo le iba a servir con todo mi corazón. Y que de ahí en adelante, fíjese, todo lo que iba platicando yo con Dios en la calle, llorando. Algunos se me quedaron viendo y dijeron, pobrecito porque ya está grande y llorón. ¿Ah? Pero ahí iba yo, hermano, en la calle llorando y prometiéndole a Dios. Y fue cuando Dios se me apareció. O sea que esa fue la aparición de Dios para mí, no en una forma visible, sino que en mi ser interno había un fuego que me estaba quemando, había algo que me estaba apasionando y ya no aguantaba y tenía que decirle a Dios. Y bendito sea su nombre, hermano, porque cuando Dios se le aparece a uno, porque eso fue lo que le sucedió a Abraham, que cuando Dios se le apareció, hermano, él fue fortalecido. Cuando Dios se le apareció a Abraham, hermano, por eso era que le ofrecían todo, y bendito sea Dios que uno lo ofrece, hermano, sin saber a dónde va. Porque yo creo que si supiera uno a dónde va, ni ofrecería nada. Pero bendito sea Dios que la aparición de Dios en nuestra vida nos hace sentirnos fortalecidos. Y cada vez que Dios, hermano, se le aparecía a Abraham, Abraham le levantaba un altar. Todos nosotros debemos de saber que cuando Dios nos ha llamado y nosotros le empezamos a ofrecer cosas, porque de repente, hermano, uno se empieza a enfriar en la vida. Cuando uno empieza a vivir en esta tierra y se empieza a enfriar, tiene que volvérsele a aparecer Dios a uno para que uno vuelva a sentir aquello que sintió cuando le ofreció a Dios todo. Y gracias a Dios, por eso le doy yo gracias a Dios. Y les decía en el último mensaje que a mí no me asusta cuando un hermano me dice, hermano Carrillo, ore por mí porque estoy pasando por esto y esto. No me asusta en lo más mínimo, porque yo sé que fiel es el que lo llamó. Y yo sé que se le ha aparecido y que cada vez que se le aparece, Él le vuelve a ofrecer todo lo que le ofreció desde la primera vez. Hermano, cuando uno siente la presencia de Dios, escúcheme bien por favor, cuando uno siente la presencia de Dios, Dios vuelve a tratar con uno. Por eso es importante cuando estamos en la alabanza que le demos lugar a la presencia de Dios, porque un minuto de su presencia
hace que nuestra vida se renueve totalmente y que volvamos a empezar con nuevas fuerzas. Por eso me gusta ese canto que dice, por un instante nada más. Por un instante, por un minuto de su gloria. Cuando Dios te toca, hermano, entonces tú te acuerdas todo lo que le ofreciste. Y cuando yo, hermano, me doy cuenta que todo lo que le ofrecí a Dios, porque yo le ofrecí muchas cosas a Dios en el pasado. Y cuando me vuelvo frío, empiezo a sentir indiferencia, pero cuando el Señor se me aparece de nuevo, me recuerdo y el Señor me recuerda y me dice, ¿te acuerdas lo que me ofreciste? ¿Te acuerdas que tú me dijiste esto y esto y esto y esto y esto? Sí, Señor, sí, me dice el Señor, ¿te acuerdas que firmaste el contrato? Y como a uno se le olvida todo lo que le ofreció uno a Dios, pero gloria al nombre de Jesús, que cuando Él se encuentra contigo de nuevo, te recuerda el contrato. Y tú le dices, ups, yo firmé, Señor, yo firmé. Tú firmaste, sin saber, porque Dios, es más, Él te agarra la mano y te dice, Señor, firme. Señor, no sé firmar. Y la huella no es hasta peor. Dice, ya saben ese chiste ustedes, ¿verdad? Le dijeron al pobre, firme usted allí. No sé firmar, Señor, dice. Pues la huella, no, hasta peor, no fue ni a la escuela, dice. Aleluya. Ya el hermano Pérez sabe cómo manejar la situación. El hermano Pérez sabe cómo manejar la situación. Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Tranquilito, ¿quieres traigan agua, hermanos? Una botellita de agua. Denle ahí una botellita de agua, hermano. Eso. No se asusten. Que cuando el Señor se mueve, muchas veces el enemigo quiere hacer cosas que no convienen, pero ya estás tranquilito. Ya está tranquilito. Gloria al Señor. Vamos a 2 Corintios 5:7. Y con eso voy a terminar. ¿Ya me quedan cuántos minutos? 3, 15. Bueno. Tan rápido ya, se acabó el tiempo. Ya. 2 Corintios 5:7. Solo quiero que vean pues que cómo nosotros salimos sin saber a dónde ir. Nos comprometimos con Dios. Gracias a Dios que Él fue el que puso el sentir en nuestro corazón, porque si nosotros hubiéramos sabido lo que estamos haciendo, no lo hacemos. De verdad. Miren, el que está aceptando a Cristo, quiero que sepan, no sabe ni lo que está haciendo. Bendito sea Dios, porque si supiera, no lo acepta. Por eso cuando usted ve que, miren, muchos son listos, se le quieren escapar a Dios. Le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? No estoy listo todavía. Pero mira que el Señor, Él te quiere bendecir. Es que ya no voy a poder ir a los paris. Y déjame, quiero todavía echar una movidita más. Y, mire, todavía quiere echarse otras moviditas antes de entregarse al Señor. Yo tenía a mi vecina que se murió y se murió sin conocer a Dios y le decíamos nosotros, doña Chávez, acepte a Cristo. Sí, la voy a aceptar, dijo, porque me gusta lo que hace tu mamá, dice, pero primero voy a matar a todos estos y después voy a aceptar a Cristo. Dios mío, nunca aceptó al Señor, murió sin Cristo. Uno acepta a Cristo sin saber lo que está haciendo. Bendito sea Dios. Mire, sin saber y hasta llora. Sin saber y dice uno, yo acepto a mi Señor, lo acepto, lo quiero, sí quiero recibirlo. Y no sabe ni lo que está haciendo. Porque uno sale sin saber a dónde ir. Esa es la verdadera experiencia de un creyente. Uno lo acepta cieguito. Comenzando no sabe nada de Dios, nada. Pero uno empieza a sentir y es Dios el que está produciendo en tu corazón esa fe para que tú empieces a creer. Y empiezas a creer, gloria a Dios. Y después te das cuenta que estás atrapado. ¿Cuántos de ustedes saben que no es difícil venir a Cristo? Lo más difícil es irse. Ya no se puede ir uno. Si a ustedes les dijeran, dejen a Cristo, es más, te vamos a matar
Si eres cristiano, mátame. ¿Cuántos de aquí se dejarían matar por Cristo? Se dejarían, si les dicen, bueno, los vamos a matar porque ustedes son cristianos, ¿ustedes se dejarían? Si llegaría el momento que el anticristo tome control de todo y te diga que te va a matar, yo me dejo matar pues si es por Cristo, yo digo, mátame, hasta es más. Mátame, ¿cómo dice esa canción? Mátame sin ni clemencia. Ya se le olvidaron las canciones. Bendito sea Dios que nosotros venimos a Cristo, hermanos, cieguitos. Y después, cuando nos enfriamos, Él nos dice, mire cómo es Dios de lindo. Así como Él, porque Él te dice a ti, yo honro a los que me honran. Si yo digo que tú, aunque eras duro, me obedeciste, te estoy honrando. Ok, así que tú me aceptaste a mí, cieguito. Así que ahora vas a hacer lo que yo digo. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Si tú lees la historia de Abraham, inmediatamente después de que te hablan de todo lo que él hizo, altar, edificó casa, porque tenemos que aprender qué significa todo eso que él hizo, porque él edificó casa, una tiendita. Él no hizo torre de Babel, porque si no se hubiera caído. Dice, ¿por qué no se cayó la torre de Babel? ¿O por qué se cayó? Dice, porque era de Babel periódico. Pero Dios, hermano, llamó a Abraham y Abraham tuvo que hacer muchas cosas y después las vamos a estudiar, pero lo que queremos quedar bien claros hoy, lo que es vivir por fe, porque esa es la segunda fase del cristiano. Que no vivas por nada de lo que ves. No mires nada, no vivas por lo que ves, porque si vives por lo que ves, ya no es por fe. Si vives por lo que ves, ya no vives por fe. Hermano Carrillo, ¿me podría explicar cómo es eso? ¿Sí? ¿Tú ves que tu esposo no está como debe de estar? ¿Tú lo estás viendo? Si vives por eso, no vives por fe. Fe es que ores por él y que creas que Dios lo puede cambiar. A ver, las que fueron al retiro. Fe no es ver al marido con todos sus defectos, es orar por él, sabiendo que Dios lo puede cambiar. Si tú miras las circunstancias, entonces tú vives por vista, porque por fe andamos, no por vista. Ahora noten pues que la fe, ya en el campo de la práctica es algo exterior, ya no te lo dejan adentro de ti. Si tú caminas por fe, es como que camines así, mira, así, ¿ve? Vas caminando por fe. Caminando por fe, sin saber a dónde vas. ¿Qué quiere decir eso, caminar así? Es que ahí está el problema, no lo mires. Solo di, Señor, ese problema ya no va a estar ahí cuando yo abra mis ojos. Ahí está. La viejita. Señor, ahorita que yo abra mis ojos, ese problema no va a estar ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? No es que Dios te lo va a quitar, hermano, porque muchos creen que eso significa fe. Que, mire, si la Biblia dice que tú le digas a esta montaña, pásate para allá, y tienes fe, dice que la montaña se va a pasar para allá, pero no es que la va a quitar, sino que vas a decir, a mí no me molesta esa montaña. Es como que estuviera allá. O sea que muchos creen que tener fe es que Dios te conteste todo lo que tú quieres. La fe no es que Dios te conteste todo lo que tú quieres, te lo demuestro con la Biblia y con eso voy a terminar. Hebreos 11.
Vamos a leer el 39. Hebreos 11:39. Y todos estos, todos los que leímos ahí, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó? Entonces no van a creer ustedes que fe es que todo lo que ustedes digan eso va a pasar. ¿Cuántos tienen fe para creer que Dios no les va a dar lo prometido? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabes qué significa ese versículo? Que no es cuando tú quieres, sino hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Es creer que lo va a hacer. O sea, mira, yo te voy a hablar este puntito para que lo entiendas, porque si no, no vas a saber lo que es la fe en la Biblia. La fe no es lo que tú crees, es lo que dice la Biblia. Mucha gente tiene un concepto equivocado de la fe. La fe es que todo lo que Dios dice, tú lo creas y lo recibas, pero no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Él. O sea que vamos a decir esto. ¿Se acuerdan de aquel versículo que dice, y todo lo que pidiereis en oración, sabed que sáqueme ese texto, hermano, ¿cuál es? Y todo lo que pidiereis en oración, debéis de recibirlo. Ahí está en la Biblia, hermanos, no se preocupen. Ahí está. Pero dice que todo lo que tú pidas orando. Mateo 21:22, vamos a ver. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjense que si uno no estudia la Biblia, uno no sabe qué es la manera correcta de hablar de Dios. Dice que todo lo que pidiereis en oración con fe, creyendo, con fe, lo recibiréis. Ahora vienen aquellos en Hebreos 11 que leímos, dice que todos ellos tuvieron buen testimonio de la fe, pero no recibieron lo prometido. Entonces, ¿cómo está? Eran de fe y no recibieron lo prometido. No lo recibieron en ese tiempo, porque no era para ese tiempo lo que les estaban ofreciendo. Cuando tú ores por algo, tú tienes que saber si es el tiempo que Dios quiere para dártelo. Si Él cree que te lo tiene que dar en ese tiempo, te lo va a dar. Por eso es que a algunos los sana inmediatamente. A otros les dice, espérate. Y a otros les dice, bástate mi gracia. O sea que tenemos que saber lo que significa creer con fe y qué es recibir. Recibir es en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Por ejemplo, hay hermanas que están orando por sus esposos desde hace 20 años y todavía no se los ha salvado el Señor. Yo conocí una hermana en Guatemala que a los 32 años de orar ella por su esposo, él aceptó a Cristo a los 32 años de orar. Y cualquiera creían que ya no le iba a contestar Dios, pero Dios le dijo, espérate. La contestación de él era espérate. Entonces solo hay que saber qué te dice Dios. No es que no tengas fe. Es más, hay cosas que Dios te las ha prometido a ti para el milenio. Así que hasta en el milenio te las va a dar. Pero hay cosas que el Señor te las va a dar cuando Él quiere, en su tiempo. Tú solo tienes que creer. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, uno tiene que decirle gracias, Señor. Usted ore y pida y dígale gracias, Señor, porque usted cree que lo va a recibir. Ahora, ¿cuándo? Eso no se sabe. Señor, sáname, Señor, de esta enfermedad. Vamos a decir, tiene una enfermedad y le está pidiendo a Dios, sáname de esta enfermedad. ¿Y usted cree que Dios lo puede sanar?
y el Señor dice, te lo tengo reservado cuando te resucite. Hasta que te resucite te voy a quitar esas enfermedades. O sea que le va a decir como a Pablo, bástate mi gracia. Otro le dice, Señor, ¿puedes sanarme, por favor? Y dice, ay, 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 ya se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó. Y empieza, hermanos, se me quitó, se me quitó. Y sí se le quitó. Para ese Dios dijo, este lo voy a volver loquito sanándolo. Y se vuelve loquito sanado, ya sanado. Solo que no hay que ver cómo se ora, porque en Guatemala oraba un hermano por el morenito, imagínate, y le ponía las manos y era negrito, negrito, y le decía, sanate, sanate. Hasta que se dio cuenta que oraba mal, hermano. Le dijo un hermano, se dice, sánate. Porque el otro, sanate vos, sanate vos. Caminamos por fe, no por vista. Mire, cuando uno camina por fe, les voy a contar un testimonio con el permiso de mis hermanos Ramírez. Voy a contar un testimonio bonito que me gustó mucho, con el permiso de ellos, porque es algo positivo. Mis hermanos se iban a mover de casa. Y cuando se iban a mover de casa, no había quien los aprobara. Decía, me contó la hermana Mari, no, que tienes que tener tanto de score, de crédito. No, que esto, que el otro. No, que aquí, que allá. Dice, hermano, no hallábamos qué hacer. No calificábamos para la casa. Las circunstancias decían no, pero la fe decía sí. ¿Y qué hizo la fe? Dios movió a un propietario de una casa y les dice, lo único que quiero saber es cuánto ganan. Tanto. Ok. Y les dio una casa más bonita que la que tenían. Si ellos se van por vista, se ponen a llorar. Pero ellos, Señor, lo imposible es lo que tú puedes hacer. Él te manda que camines para donde está el mar y tus enemigos van atrás de ti. Y dice, no te preocupes, yo voy a abrir el mar. Y cuando ya hayas pasado, que se metan tus enemigos y yo los voy a ahogar. Solo así actúa Dios. Para nosotros, los que no vivimos por vista, no por vista. Si vives por vista, tu carcachita ya está para despedirse. Algunos tienen carros que ya están casi dando el último adiós. Pero si vives por vista, tú vives por fe, tú te subes y crees que al edad le va a arrancar. Y crees por fe que te va a llevar a donde vas. Y hasta le puedes poner un sticker que dice, ya está apagada. Pero si Dios quiere, Él produce circunstancias y resultas al otro día, brand new car. Brand new car. Y cuando te preguntas, dice, no sé ni qué pasó, ni enganche tenía, ni buen crédito tenía. Y lo más tremendo, no te lo robaste. Te lo dio Dios y solo te dijo, firma ahí. Y firmaste y después, sin saber, a pagar, a pagar. Padre Celestial, Señor, nosotros queremos darte muchas gracias en esta tarde, porque tú nos has hablado. Por medio de tu palabra nos has devuelto la pasión. Hoy, Señor, yo sentí en mi corazón, cuando entramos aquí, que muchos hermanos venían sin pasión y ahora van bien renovados con una pasión bien despierta, Señor. Hoy muchos de ellos se recordaron que firmaron un contrato contigo y que están comprometidos contigo y que tú, para confirmarles que ellos son gente llamada, hoy les renovaste su pensamiento. Hoy les produjiste mucho gozo. Hoy les demostraste que ellos están en tus manos y que todo lo imposible tú lo sabes hacer.
Señor, declaramos libre a aquel que viene afanado. Declaramos libre a aquel que viene, Señor, con frialdad espiritual. Declaramos libre, Señor, a todo aquel que ha venido, Señor, pensando en el día de mañana y que mañana trae su propio afán. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Porque un minuto en tu presencia hace la diferencia. Gracias que tú nos has traído hasta aquí y nos has producido gozo y nos recuerdas que vivimos por fe. No vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que sentimos. Nosotros vivimos por lo que creemos. Por eso te queremos dar gracias, honra, gloria, honor, alabanza. Padre, gracias por todos mis hermanos que se decidieron en esta tarde estar aquí para escuchar tu palabra. Yo sé, Padre, que les has fortalecido, yo sé que les has bendecido. Ahora te pido, Padre, que les des fortaleza para una nueva semana. Que esta sea una semana, Señor, llena de gozo y llena de ánimo, Señor, para seguir adelante. Quiero que los hermanos de la alabanza, por favor, estén aquí, me ayuden a ministrar. Vamos a ponernos de pie un ratito, porque podría ser que después de todo todavía necesites un toquecito del Señor por medio de la alabanza. Algo está cayendo aquí, sí.